La semana pasada, una de las cosas que eh, compartíamos en esa ronda de noticias breves o de audios o de testimonios en realidad de distintos mandatarios, uno de los que poníamos era el del mandarín Xi Jinping, que al irse de Moscú saluda a su par ruso Vladimir Putin y le dice eh, muy tranquilamente, estamos viendo cambios que no se ven en 100 años, o estamos impulsando cambios que no se ven desde hace 100 años y lo estamos haciendo juntos. Ante esta situación, obviamente Vladimir Putin asiente a este hecho y eso asiente además de una manera, no riéndose, pero sí como con un gesto De acuerdo. de acuerdo, de felicidad. Y precisamente para tratar de meternos a indagar un poco más en qué implicancias tiene esta alianza, que ya no es solamente de negocios, sino que me parece que va un poco más allá. Esta alianza entre rusos y chinos. Estamos en comunicación con Marcelo Ramírez, que es analista geopolítico, es director de contenidos del portal Asia TV, eh, y que tiene un par de libros que después vamos a invitar porque también en estos días se va a estar presentando uno. Marcelo, muy buenos días. Nicolás San Pedro y el resto del equipo de Marcha de Gigantes de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Bueno, Marcelo, decíamos, una alianza que este encuentro, por lo menos este último encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping, con bastantes particularidades porque se da después de esta supuesta orden de captura a Vladimir Putin, a la cual Xi hizo caso omiso, eh, y una alianza que parece fortalecerse y que está profundizando, algunos dicen hacia ya un G2, dejando afuera o de costadito a Estados Unidos. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, creo que en realidad lo que vimos en eso es, podríamos decir, la frutilla del postre. Es un proceso que ya lleva unos cuantos años. Creo que cuando Putin decide la operación militar especial en Ucrania, lo hace inclusive unos días después de finalizados los Juegos Olímpicos de Beijing. Y eso en su momento ya se había hablado de un cierto consenso. Eh, es casi evidente que Rusia no podría haber desafiado a la OTAN de la forma en que lo hizo si no contaría además con algún tipo de respaldos de China y de algunos otros países. Yo me atrevería a incluir también a India, un país que se indica normalmente como un país bajo la influencia occidental, sin embargo, hoy ha sido clave para que Rusia pueda seguir comercializando su petróleo. Por lo tanto, creo que en realidad esto lo que demuestra es que se quiebra el liderazgo del mundo anglosajón que encabeza Estados Unidos y secundado muy cerquita por el Reino Unido, que no vacila en sacrificar a la Unión Europea en este proceso para ganar un poco de tiempo, porque en realidad no tiene mucho más significado que eso, y que del otro lado, bueno, queda claramente visible ahora ese eje que conforman Rusia y China, pero que tiene muchos otros actores importantes, como es el caso de Irán, que acaba de firmar un acuerdo con Arabia Saudí pacificando, esperamos a futuro, Medio Oriente. Todo esto son claves de un mundo que se reconfigura y que se reconfigura girando el eje de poder hacia Euroasia y perdiendo, por lo menos perdiendo la hegemonía occidente. Probablemente si siguen esta actitud tan tosuda de no aceptar la realidad, pierden algo más que la hegemonía. Hoy temprano en el programa decíamos que no solamente ya el BRICS como bloque entre países superó al G7 en términos de PBI, sino también en una cuestión no es solamente económica, sino también poblacional e incluso se podría decir que hasta en términos de producción y de consumo, ya el bloque BRICS tiene datos o números muy grandes y que ya está empezando a exceder o a superar a los que históricamente fueron potencias.
y que arrastraban un poco el mundo. Ante este giro que se hace hacia precisamente Eurasia, esta alianza de Rusia y China y distintos otros actores como la India que recién mencionabas, que empiezan a mirar más para ese lado, ¿qué lugar le ves a América Latina o qué influencia puede tener eso en América Latina, donde ya sabemos, Cuba, Nicaragua, Venezuela tienen muy buena relación tanto con China como con Estados Unidos, no así algunos otros países que bueno, están ahí tensionados todo el tiempo en esa disputa entre Estados Unidos y el bloque occidental o este nuevo bloque. Mira, yo creo que toda nuestra región tiene que por lo menos darse una dosis de pragmatismo. Eh, si se prefiere no ideologizar, me parece muy bien, pero precisamente no ideologizar es mirar la realidad como está sucediendo, y la realidad está sucediendo como la estábamos viendo recién, o sea, el poder pasa a otro lado si uno necesita inversiones, por ejemplo, en áreas de infraestructura o transferencias tecnológicas o inversiones en industria. ¿Quién es el único que lo hace? Prácticamente China. Rusia también podría hacer en algunas áreas si fuéramos un poco más abiertos con Rusia. Pero después se acaba la posibilidad. Nosotros no tenemos inversiones prácticamente en áreas que nos sirvan a nosotros, nuestra economía, de la Unión Europea o de los Estados Unidos, porque no quieren, porque no tienen, no sé, sería una discusión más larga, pero la realidad es que no. Lo único que nosotros tenemos es una actitud a veces dual, como estamos viendo, de ir y negociar en Washington, cuando en realidad nuestros principales mercados están en China, cuando nuestros apoyos, por ejemplo, en la reivindicación, en el caso de Argentina, la reivindicación de Malvinas, están en Rusia, están en China, o sea, parecería como que no terminamos de aceptar la realidad. Creo que en líneas generales nuestra dirigencia política tiene que aceptar eso. Creo que lo que le pasa, se ve en algún punto lo que está sucediendo con el BRICS. La visión que tiene Brasil histórica, ¿no? Inclusive sobre el BRICS, es una plataforma de negocios, comercial y de expansión, pero en realidad, por cómo se están dando las cosas, el BRICS se puede transformar en mucho más que eso, porque el BRICS tiene un potencial que, como bien vos decías, ya ha superado al G7 en su conjunto en cuanto a lo que tiene que ver el PBI. Y esto va a seguir creciendo y eh, creo que la situación es un poco simple, ¿no? O sea, este proceso se va a dar, Rusia y China van a seguir consolidando y reorganizando el mundo en función de sus necesidades, y por el otro lado tendremos la opción de estar arrastrados a un mundo occidental que está en caída libre o sumarnos al nuevo mundo como un actor importante. Para eso obviamente necesitamos un proceso de unidad, al menos regional. Cuanto más amplio sea esto, mejor, porque asimismo también vamos a un mundo donde hay espacios civilizatorios, culturales, muy importantes, que son los que van a empezar a pesar. Y si uno se presenta como un país en solitario, tiene mucha menos chance de que se juega en conjunto con otras decenas de países que comparten, bueno, una misma historia, una misma tradición, una misma cultura, una misma base geográfica, como nos sucede a nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? Mauricio de este lado. Quería consultarte ¿Qué y tal? preguntarte, ¿cuál es el rol de de los bloques que nacieron al calor de la Guerra Fría? Me refiero al movimiento de países no alineados, bueno, quizás el Grupo 77 más China, dentro de este concierto en donde Rusia y China están haciendo una alianza fuerte, y ahora se suma, bueno, el BRICS. ¿Cabe la posibilidad de que, bueno, estamos hablando de un montón de países, ¿no? Más de 100 países, por ejemplo, en los no alineados, y esto podría generar realmente ese mundo multilateral que de tanto hablan desde Moscú, Pekín, no digo a corto plazo, pero sí a largo plazo? Y otra preguntita más, ¿cuánto podría durar esta amistad entre Rusia y China teniendo en cuenta la historia de estos dos gigantes? Bueno, mira, yo creo que ese mundo multipolar se está dando, multilateral, multipolar, no importa demasiado la etiqueta que usemos, importa el concepto en general, que tiene que ver con que no hay un polo de decisiones, sino va a haber múltiples polos. Eh, yo creo que va a ser diferente a lo que era la Guerra Fría, donde había dos bandos.
Claro. En ese caso era claro que uno buscaba tratar de situarse más o menos entre medio, ni con un campo, ni el socialista, ni el capitalista occidental. Sin embargo, hoy los principales actores de los no alineados, como es el caso de India, como es el caso de que mencionabas de China, e inclusive otros países con mucha proyección a futuro, como Indonesia, se van alineando en un bloque cada vez más distante de Occidente. Creo Claro. que lo que vamos es un modelo que va a ser distinto, no va a ser de dos partes, sino de muchas partes. Y precisamente por eso yo resaltaba la importancia de que, bueno, nosotros construyamos una realidad en conjunto, por lo menos con nuestros vecinos. Cuanto más seamos, más podremos hacer pesar nuestras riquezas naturales y nuestra demografía y nuestra capacidad tecnológica, que está un poco pisada, pero que todavía está latente y con una política adecuada podía recuperarse. Me habías preguntado, La la relación segunda entre pregunta Rusia y era, China. ¿Cuánto eh, podría durar? ¿Qué amistad sí, sí, habría sí, sí. detrás? Durante la historia, en realidad Rusia y China han convivido. Por ejemplo, los expertos en el tema, en Rusia, por ejemplo, hay áreas que se ocupan de estudiar las civilizaciones como tales. Ellos Claro. tienen planteos en función de que, bueno, hay un mundo ruso-eslavo. Son conceptos largos de entender, porque inclusive usan categorías de imperios contenedores muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados, imperios depredadores. Y en ese caso ellos dicen que ha habido tres grandes civilizaciones, India, China y Rusia, que han coexistido pacíficamente. Es verdad que ha habido algunas escaramuzas, hubo una guerra en el 62, un enfrentamiento limítrofe, y hubo algún distanciamiento, pero en líneas generales la convivencia entre chinos y rusos históricamente ha sido buena. Hay un problema real en el lejano oriente ruso, porque el lejano Claro. oriente ruso tiene una población muy baja, tiene aproximadamente unos 30 millones de personas para una superficie que debe andar por los 8, 10 millones de kilómetros cuadrados, o sea, está realmente muy despoblado y Rusia está haciendo enormes esfuerzos para tratar de desarrollar eso y de poblar eso. Y del otro lado, bueno, China, en la provincia más limítrofe, tiene solamente 100 millones de personas, para tener una idea de la diferencia que hay. En principio eso parecería estar bajo control. Hay algunas disputas en lo que tiene que ver con la ruta del Ártico. China intenta tener una presencia creciente porque ellos creen que a partir de la apertura de nuevas rutas, eh, la posibilidad de hacer negocios con Europa o con América del Norte se exportaría muchísimo geográficamente, Ujú. y eso es una ruta tradicionalmente que ha controlado Rusia. Pero de todas formas creo que el espanto ante lo que es el mundo anglosajón y la presión que ejerce la OTAN sobre ambos países claramente los une, y por un muy buen tiempo no vamos a ver, me parece, situaciones de tensión entre ellos. Después, bueno, el día que se reconfigure el mundo y se pase un mundo multipolar, todo puede ser. Precisamente una de las características del mundo multipolar también es que va a ser bastante más inestable que un mundo hegemónico. Cuando alguien hegemoniza, ordena y ordena en función de sus necesidades. El problema es si ese orden en realidad es injusto, de qué te sirve un orden injusto por más que sea ordenado. O sea, necesitamos luego buscar una situación de coexistencia. Es muy probable que inclusive veamos o una refundación o simplemente la disolución y el nacimiento de una nueva organización que reemplace a la ONU. La ONU cada vez está más cuestionada porque se ha Claro. transformado en un factor de presión de Occidente. Bueno, todos estos organismos internacionales tienen que ser reconsiderados. Bueno, ahí negociarán Rusia y China y esperemos que, bueno, que salga un mundo lo más justo posible para todos. Marcelo es Marcelo Ramírez, con quien estamos charlando, que este 12 de abril estás presentando un nuevo libro, OTAN contra Rusia, el segundo, ¿no? El primero fue Cómo Putin puso de pie a Rusia. Este nuevo libro lo presentás el 12 en Montevideo, el 641, ¿verdad, Marcelo? Sí, sí, en realidad es el tercero. Había escrito un libro antes, se llama De la geopolítica clásica a la geopolítica moderna.
que en realidad era más que nada la descripción del pensamiento de Khomeini, un ex embajador que tuvo Irán en la Argentina, que tenía una visión muy profunda y que explicaba muchas de las cosas que hoy estamos viendo, inclusive hasta la propia forma de analizar la geopolítica en base al estudio, podríamos decir, de tendencias estadístico. Él lo llamaba un estudio cuántico de la situación. Y sí, bueno, vamos a presentar ese libro y bueno, un poco es una invitación a todos, más que nada a la discusión, a abrir el debate y a precisamente ver que la propaganda a veces nos consume, no nos deja pensar, pero la realidad es que tenemos opciones para poder mejorar e insertarnos de una forma positiva en el nuevo mundo que están haciendo. Ujú. Marcelo, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Muy claro el análisis que has hecho. Un gran abrazo y saludos a Iván. Bueno, muchas gracias y le voy a dar tus saludos. Charlábamos con Marcelo Ramírez, analista geopolítico, director de contenidos de Asia TV, que, como decíamos, este próximo 12 de abril presenta su tercer libro, OTAN contra Rusia, en Montevideo al 641 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que quienes tengan ganas de ir a discutir y a debatir un poco sobre estas situaciones, bienvenido sea. Nos vamos con